Bueno, Salomón Eid, bienvenido a Tertulia. ¿Qué tal, Ante? Un placer tenerte, hermano. Sos mi tercer invitado. Un gusto. Sí. Ojalá sea bueno. Estoy estrenando el proyecto. La idea es tener una pequeña charla. Bueno, en realidad es más una excusa mía para hablar con gente con la que yo quiero hablar. ¿No? Porque yo siento que este tipo de charlas brindan mucho apertura mental, digamos, ¿no? Y te dan un poco más de pensamiento crítico, entender cómo funcionan otras personas y qué es lo que están haciendo. Buenas a todos ustedes que nos están viendo. Hoy tenemos el tercer episodio de Tertulia. Tenemos a Salomón Eid, que es socio de PPO Abogados. Ha sido fundador de la Asociación de Emprendedores Bolivia, es partner de Babasu Ventures, un venture capital, el primer venture capital de Bolivia, diría yo, ¿no? Privado, sí. Sí, privado. Una persona que sabe mucho en temas de tecnología, fintech, temas jurídicos, digamos, ¿no? Alrededor de todo esto. Y bueno, como siempre para ustedes, la idea es tener este tipo de entrevistas largas y es el primer podcast en vertical para TikTok. Eso es algo que sí nos podemos categorizar, ¿no? A nivel Latinoamérica. A nivel Bolivia estoy seguro, a nivel Latinoamérica no tanto. Creo que somos los primeros en hacer un podcast para TikTok. O sea, en subir videos bien largos. De hecho, nos han comentado en los videos, ya ustedes creen que están en YouTube, digamos, ¿no? Claro. Pero la realidad es que mi público sí se ve estos podcasts largos, porque yo empecé a hacer entrevistas de 30 minutos, 45 minutos, y vi que tenía muy buen alcance. Y dije, bueno, vamos a probar. Y entiendo que la plataforma ahora está promoviendo ese tipo de contenido, ¿no? Sí, ahora ya antes, digamos, promovía contenidos muy cortos de menos de un minuto, y ahora si tus videos duran un poco más, los promueve. Y creo que esto igual va a ser algo que va a empezar a promover más fuerte igual. O sea, obviamente no he visto mucho de 30 a 45 minutos, pero ya vamos a ir probando. Bueno, pues, Salo, a ver, la idea es una charla, pero a mí sí me quedan algunos temitas que me gustaría preguntar. De hecho, tengo varias preguntas, pero inicialmente, ahorita se viene la regulación el 3 de julio. Creo que es el tema que más me gustaría tocar y para no olvidarme. Se viene regulación fintech. La regulación fintech de la AFI. Nosotros, bueno, digo nosotros porque te conocí en ACEP, cuando ACEP todavía era un bebé y estaban todas las startups de Santa Cruz metidas, digamos, ¿no? Prácticamente. Y estuvimos en esa época hablando de regulaciones, de cuál era el futuro del ecosistema. Yo recuerdo que ahí, en uno de los eventos, me entrevistaron alguna vez preguntándome sobre la prohibición que tenía el Banco Central para el tema de cripto. Y yo tenía una idea de que el Estado siempre iba a ser renuente a todo este tema. ¿Cómo ves pasar de eso a ahora que la AFI va a sacar una regulación a través de un decreto que ya regula y vuelve legal los activos digitales en Bolivia? ¿Cómo ves el futuro? ¿Vos ves? Porque no sé si has visto en redes, pero en redes yo igual tuve algunos cuantos videos hablando de este tema. Sí. Hay mucha gente en pánico con respecto Como a esto. siempre. Sí, sí. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? El panorama, el ecosistema en general. Sí. Es una buena pregunta. En nivel de concepto, todo lo que está pasando en Bolivia, en términos de creación de un mercado de, pongámosle, medios de pago alternativos, fintech, activos digitales, cripto, toda la categoría de cosas que tienen que ver con que una persona o una empresa pueda mover dinero de un lugar al otro, ya sea para que le paguen, para transferirlo, etc., ha sido algo que para mí es muy positivo, ¿no? Entonces, por ahí partimos esa conversación en dos. ¿Cómo me siento con relación a que se haya levantado la prohibición en ese entonces? Por más que sea un tema que capaz no es tan actual. Y de cierta forma sí es actual, porque ayer el 26 de junio se cumplió un año, como íbamos charlando previo al inicio del podcast. Entonces, si yo lo explico como que circunstancias particulares traen soluciones particulares, ¿no? Vos mencionabas de que no hubiéramos pensado que se levante la prohibición y un día nos desayunamos de que de la nada era totalmente legal en Bolivia operar con activos digitales o como le llaman activos virtuales dentro del sistema de pagos nacional. Y eso fue una sorpresa. Entonces digo circunstancias particulares porque la coyuntura política y económica de Bolivia en ese entonces, el 2024, era muy diferente a la del 2014, ¿no? En términos económicos, en términos de quién estaba a cargo del Estado. Y el 2014 se prohibió, yo creo, desde una perspectiva de temor, ¿no? Sí, es decir, sí.
esto puede tener el cripto puede tener un potencial de sustituir lo que es la moneda de curso legal como boliviano. No lo entendemos tanto. En el proceso que lo entendamos, pongamos una prohibición. Y lo que no fue para nada positivo en ese entonces fue que fuimos uno de los primeros países en prohibir este tipo de tecnología y posibilidades y potenciales, ¿no? Sí. Entonces teníamos por 10 años una reputación no muy buena dentro del ecosistema a nivel global y éramos un país muy poco interesante y habían oportunidades limitadas. Yo trabajaba con clientes desde mi rol de estructurar, digamos, cuestiones legales para negocio y lo que venían a preguntarme en ese entonces es, oye, tengo usuarios en Bolivia, yo no hago publicidad en Bolivia, no ofrezco abiertamente mis servicios, pero Internet es Internet, aplicaciones son aplicaciones y hay personas en Bolivia que yo tengo como usuario. ¿Qué hago? Y lo que hacíamos era tratar de ayudarlos a navegar con esas circunstancias, no más allá de entrar en detalle. Entonces, llega el 2024, bueno, y hubo un interín ahí después que ajustaron un poco la regulación y en vez de llamarlo solamente criptomonedas, incluyeron el concepto de criptoactivos, porque obviamente cripto no solo es moneda, sino que tiene que ver con otras realidades. Y el 2024 un día despierto y hay la noticia y fue espectacular, ¿no? Sí. Porque era imprevisto, porque yo considero que era necesario y era interesante y abrió un mundo de posibilidades que las estamos viviendo hoy. Es decir, actualmente en la coyuntura del país, si un exportador o un importador tienen la necesidad de mover dinero, es una conversación mainstream a nivel de sociedad que consideren hacerlo mediante blockchain o cripto o USDT o stablecoins, lo que sean. Eso era impensado, ¿no? Sí, digamos, nadie hubiera pensado que esas circunstancias iban a suceder. Entonces, cuando converso sobre esta temática Bolivia, cripto, sistemas de pago con personas en el extranjero, muchos de nuestros clientes son del extranjero, ¿no? Y les digo, Bolivia tiene un potencial único, comparativo con la región, que es que existe la posibilidad de sustituir el sistema bancario tradicional en muchos sentidos, ¿no? Una persona ahora que quiere acceso a una tarjeta para crédito, pago, de crédito, débito, para pagar cosas online o usar en el extranjero, probablemente lo hace a través de un servicio como los muchos que hay, Meru, Takeno, RedPay, etc., ¿no? Entonces, eso es una primera necesidad resuelta de esta forma. Quien quiera hacer pagos en el extranjero, también lo propio, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos el tamaño de Brasil, no tenemos el tamaño de México, no lo vamos a tener pronto, pero lo que sí tenemos es un potencial único en ese sentido de que existe una necesidad muy latente, muy presente, cotidiana y incómoda y dolorosa que la gente está resolviendo a través de usar stablecoins, proveedores de servicios activos virtuales, métodos de pago, etcétera, ¿no? Entonces a mí, esto digamos, nosotros desde el 2019 en la firma en PPO, cuando yo volví a Estados Unidos, yo les contaba a mis socios que tenía la premisa de que en Bolivia, desde la perspectiva legal, no había mucha gente que estaba participando activamente. Entonces, esto ha sido una extensión, es decir, nosotros ya entendíamos lo que era cripto, la tecnología y el potencial previo a que se levante la prohibición y nos posicionó en un lugar muy único y particular, que es que pudimos aprovechar muy bien para darle tranquilidad a los clientes, decirle cómo hacer negocios en Bolivia, tanto a los locales y a los extranjeros, y cómo aprovechar estas oportunidades para necesidades de negocio o necesidades personales. Entonces, capaz cierro con decir que me parece un timing muy interesante, que estamos ahí en una situación donde hay muchas cosas porque se viene la regulación de ASFI, ¿no? Estamos en un año electoral, tenemos una coyuntura compleja con relación a dólares, carburantes, social, etcétera, que se está navegando de cierta forma con lo que estamos charlando, ¿no? Claro. A ver, sí, de acuerdo con lo que decís. Uno de los temas principales que igual a mí me tocó mucho cuando recién se levantó la regulación es que ya existía mucha gente haciendo negocios con cripto. Una comunidad. Claro, ya había una comunidad, ya había una estructura. Y obviamente cuando se levanta la regulación hay un problema en un producto que no se podía conseguir, digamos, ¿no? Y eso hizo que todo un nuevo modelo económico se mueva o se genere. Aparte hizo también que mucha gente salga a hablar del tema. Sí. Hizo que mucha gente salga a dar clases, dar cursos. O sea, se volvió, digamos, ¿no?, un nuevo modelo de negocio, literal. Y empezaron a llegar un montón de empresas a Bolivia porque vieron una oportunidad, como bien vos decís, de, bueno, estos señores, la alternativa que tienen al sistema que manejan es esta. Yo he hablado con casi todas
billeteras y pasarelas de pago que han llegado a Lo he Bolivia. visto, sí. Porque cuando yo pillo la primera que me funciona a mí, porque mi problema era justamente pagar Facebook. Sí. Ya, yo necesitaba pagar publicidad en Facebook y no había forma, ya no daba. Y estar juntando tarjetas me parecía un desperdicio de tiempo. Entonces empecé a averiguar, porque yo ya manejaba criptos, ya manejaba Bitcoin para ese entonces. Entonces empecé a averiguar diferentes cosas que se podían utilizar y ahí encontré varias billeteras, ¿no? Que Pioneer, que Chapo Banks, que Meru, que Red.Py. Probé con una, probé con la otra, nada, no me habilitaban. Probé con Red.Py, me habilitó en 2 patadas. Saqué la tarjeta, pagué Facebook y dije, esto lo tiene que saber todo el mundo. Mandé un video, se hizo súper viral el video, creo que más de 1 millón de visualizaciones ha tenido. ¿No? Porque había mucha gente que necesitaba eso. Y ahí me llaman los de Red.Py, ¿no? Me dicen, oye, queremos trabajar contigo, no sé qué, no sé cuánto, tenemos referido. Sí, claro. O sea, yo ya le usaba la tarjeta, entonces sin problema. Me llaman los de Meru, me llaman los de... O sea, todo el que quiera entrar, como ha visto ese video o como ha visto esa vuelta, quiere... Y cuando me han hablado, me han dicho, tenemos un montón de usuarios bolivianos y no hemos hecho publicidad en Bolivia. O sea, siempre esa era su consigna. Entonces queremos ver cómo está el mercado de Bolivia. Taquenos, por ejemplo, que lo entrevisté a Simon, que es uno de los socios de Taquenos, me dice, nosotros nos vinimos a Bolivia porque teníamos un montón de usuarios bolivianos y nosotros nunca habíamos hecho publicidad en Bolivia, digamos, ¿no? De Taquenos. Entonces vinimos a averiguar qué es lo que estaba pasando y ahí ya nos enteramos que más o menos es lo mismo que en Argentina. De hecho, Taquenos nace en Argentina por una situación similar a la que está pasando Bolivia, ¿no? Ellos ven una oportunidad. Y lo mismo con todas las tarjetas que están llegando, ¿no? Igual las pasarelas de pago, creo que ahorita la mejor opción si vos querés pagarle a tus proveedores, al menos por los números que he hecho conforme con los bancos y demás, sí es definitivamente comprar stablecoins y pagar a través de una pasarela de pago internacional. Y ya hay pasarelas de pago que te permiten hacer registro como usuario de negocio, que es el calle B, ¿no? Know Your Business, algo así. Y ese ya te sirve incluso como viene con el nombre de tu empresa, ya te sirve para aduanas. Ya no necesitas presentar que ahora se presenta el tipo con contrato de pago de tercero. O sea, como viene con el nombre de tu empresa, ya no necesitas tener el contrato de pago por tercero. Entonces está buenísimo, digamos. O sea, ya hay soluciones, pero hay soluciones a través de las cripto, ¿no? para los importadores. Obviamente, todo esto ha desarrollado que Bolivia sea mucho más atractivo, mucho más interesante, pero también ha desarrollado que las personas puedan salir afuera a vender más servicios. Porque antes, si vos querías cobrar cualquier servicio, la ruta era PayPal. Y PayPal en Bolivia opera malísimo, digamos, ¿no? Y la diputada, que hoy se la cataloga como la criptodiputada, Mariela, que ella misma dice, ¿no? O sea, ella misma manda este tema, que ha aportado mucho en esta. Recién estuve hablando con el presidente de la Asociación de Blockchain Bolivia, justamente, que ellos trabajaron con ella en todo este proceso de buscar liberar el tema cripto en Bolivia. Ella trabajó mucho y liberaron el tema de PayPal, pero a PayPal no le interesaba entrar en Bolivia, entonces la cosa quedó ahí a medias, digamos, ¿no? Y creo que el que estas otras empresas se interesen en Bolivia ha permitido que nosotros igual tengamos más opciones para cobrar servicios desde afuera. Y eso es muy positivo porque ahora, digamos, podés tener opciones y tener opciones más baratas, ¿no? Que te paguen con criptos y demás. Con la regulación, yo tengo un problema con lo que se habla en redes, porque se le tiene mucho miedo a la regulación de la AFI, digamos, ¿no? Se tiene mucho miedo a que plataformas desaparezcan, que se quieran ir del país. Yo obviamente tengo un concepto un poquito más, si querés, político, ¿no? De que entiendo que para el gobierno de turno o para cualquier gobierno que entre en la situación actual que está en el país, es imposible que saquen una regulación que haga que estas empresas quieran irse, porque es tirarse un tiro en el pie. Es súper complicado hoy por hoy sacar una regulación de ese estilo porque empeorarías la situación actual. Y eso no lo quiere, digamos, ¿no? Ningún gobierno lo quiere, políticamente no le favorece. Pero además, yo siempre, o sea, yo tengo esta perspectiva, ¿no? Legal, que lo dije en los videos. El decreto te dice cuál es el alcance y cuál es el objetivo de una ley. Y la regulación
lo que viene es a regular el alcance y el objetivo que te dio ese decreto. O sea, no se puede salir de esa línea. Entonces yo les decía, el decreto es claro, su alcance son las empresas que se instituyen en Bolivia. Por ende, la regulación no puede afectar empresas que no estén constituidas en Bolivia, en teoría. Además, la idea de la regulación es regular estas pasarelas de pago con las que vos haces pago. Una billetera como Binance, un exchange, en donde las transacciones son entre partes, P2P, tampoco debería entrar en ese proceso de regulación, creo yo, pero vos tenés mucho más conocimiento respecto al tema. Entonces, a mí me gustaría que nos expliques un poquito cómo ves vos que va a ser esa regulación desde tu experiencia, ¿no? Sí, perfecto. Ahí capaz un previo, solo para cerrar el primer punto que mencionabas que me parecía interesante de las empresas que llegaban en base a que tenían muchos usuarios sin hacer publicidad. Entonces, para la gente que está viendo esto, creo que hay un encuadre mental bien interesante en cuando un negocio tiene mucho potencial. Y hay dos factores que Paul Graham, que es como el padrino, digamos, de las startups y el modo de hacer negocio en startups, te dice que para que un negocio tenga potencial tiene que tener dos componentes. Primero tenés que resolver un problema y de ahí tenés que determinar si el problema es frecuente y muy doloroso. Entonces, un negocio que tiene un problema que es frecuente pero no doloroso, o sea que no te complica de verdad, es un buen negocio. Lo mismo viceversa. Pero si un negocio tiene, digamos, el problema del usuario es que es frecuente su problema y que es complejo, entonces todos los días está en un problema grande y eso significa que tenés una oportunidad gigante, ¿no? Sí. Entonces creo que en parte ese encuadre mental explica un poco, o encuadre de negocio, lo que sucedió con estas empresas. Veían usuarios que tenían problemas frecuentes, que a su vez eran complejos, que por lo tanto significaba una oportunidad de negocio muy interesante como país. Entonces, lo interesante de hablar de regulación, por lo menos lo que yo creo que puedo aportar, es desmitificar un poco el asunto, ¿no? Vos mencionabas cuando me estabas haciendo la pregunta la situación de PayPal y empresas similares que parecía, a mi entender, digamos, superficialmente, de que estaban prohibidas o que no podían operar en Bolivia. Y nunca ha sido el caso. O sea, la estructura regulatoria de Bolivia tiene casillas específicas donde te podés meter, por decirte, para realizar ciertas actividades. Y ese es tu margen de juego, digamos, ¿no? tu ámbito. Entonces, si cualquier persona, empresa, quiere venir a hacer negocios en este país, dependiendo del tipo de actividad puede ser regulada o no, y si es regulada tiene una casilla específica sobre cómo se tiene que llevar adelante. Eso puede implicar que tengas que sacar licencia o solo tengas que tener un registro. Eso puede implicar de que tengas reglas operativas sobre cómo llevar adelante tu negocio, porque el Estado considera que tu negocio es suficientemente sensible como para que deba suceder desde una perspectiva regulada. Por ejemplo, si vos me ofreces seguro, históricamente ese es un bien social o un activo social muy interesante de tener, pero también debe suceder de una forma que la gente no sea estafada, que la gente entienda lo que está pagando y qué va a obtener a cambio, etc., ¿no? Entonces, históricamente se ha entendido de que esa actividad debería ser regulada, incluyendo en Bolivia. Entonces, pensando, por ejemplo, en PayPal y situaciones similares, yo lo interpreto más como una realidad de negocio, como vos mencionabas. PayPal tiene toda la capacidad de cualquier empresa similar de operar en Bolivia, tiene una estructura de negocios y un equipo legal que puede navegar, operar en este país si así lo quiere. Si le interesa, es un tema distinto, ¿no? Por ahí tiene prioridades de negocio que tienen que ver más con, no voy a decir países más grandes, por ahí países diferentes, por decisiones que ellos entiendan de que hacen sentido para su organización. Sí. Entonces, el primer punto que desmitificamos aquí es que creo que la gente tiene que entender de que si hay una empresa que tiene una utilidad y que querrías que esté en el país por ciertas razones, pueden haber circunstancias de negocio, no necesariamente el Estado es un actor maligno que dice vos no vas a venir. En mi experiencia legal, digamos, profesional, que ya voy, ¿qué? Casi 14 años, nunca he visto una circunstancia en el ámbito financiero de ese estilo. Obviamente suceden cosas y ahí no voy a poner la mano al fuego por nadie, absolutamente, pero no te voy a decir que es algo común, o por lo menos no explica este fenómeno de que por qué estas empresas no quieren estar acá. Claro. Normalmente cuando algo es un buen negocio, la empresa busca la ruta. Sí. Entonces, la segunda cosa que hay que desmitificar es que al principio en modelos de negocio y tecnología, te digo principios hablando términos recientes, ¿no? En los últimos 15 años, había una filosofía de moverse rápido y romper las cosas.
que fue, digamos, articulada por Mark Zuckerberg cuando comenzó Facebook, que le decía a sus empleados, oye, nos movemos rápido y en el camino vamos a romper ciertas cosas o vamos a desacomodarlas, pero es importante moverte rápido. Entonces, las empresas de tecnología tenían una perspectiva de que, por ejemplo, no tenían problemas en operar en un país con ciertas libertades de, por ejemplo, no atenerse a la regulación porque no estoy en tal país. Y eso tuvo un periodo que ya no es el caso. Y es menos el caso para lo que estamos hablando, que tiene que ver con servicios financieros, seguros y valores, ¿no? Que es todo lo que más o menos cubre fintech como una categoría macro. Claro. Entonces es menos el caso porque cuando yo charlo con clientes y con gentes del sector, cuando viajo, etcétera, locales, internacionales, todo el mundo te dice, yo no tengo problema en estar regulado. De hecho, para la industria fintech es muy importante estar regulado porque es un sello de confianza hacia el usuario. Vos estás lidiando con cosas sensibles como su dinero, como su seguro de vida, como sus ahorros. Entonces te dicen, yo no tengo tema con estar regulado. Esa es una constante. Píntame bien la cancha nomás. Claro, a mí me lo mencionan, digamos, más que al regulador, ¿no? De ahí la segunda perspectiva es, pero yo voy a cumplir lo que tenga que cumplir, sí o sí, y lo que no tengo que cumplir voy a decidir si quiero implementarlo como política de negocio, como política de procesos, lo que sea. Entonces, ahí creo que se desmistifica un segundo punto, que es que las empresas no quieren ser reguladas. Y creo que ese es un fenómeno más boliviano, ¿no? El empresario o el emprendedor o la persona que vive en Bolivia tiene ese miedo porque tiene una desconfianza hacia el aparato estatal, los reguladores, impuestos, etcétera, etcétera. Digamos, no hay un montón de cosas que digamos, el ciudadano común desconfía. Sin entrar en detalle por qué sí, por qué no, pero es real, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que en Bolivia vivimos un 80% de informalidad, digamos, ¿no? A nivel economía. Entonces, es entendible que mucha parte de la población le tenga miedo a la regulación. Sí. De ahí, y ya vamos a entrar en ese porque es un tema interesantísimo en sí mismo, digamos, la informalidad con relación a lo que estamos charlando de fintech, etc. Entonces, el tercer punto que es interesante desmitificar es la constante idea de que la gente tiene que te quieren regular para cobrarte impuestos. La realidad es que si vos haces una actividad que está sujeta a impuestos, tenés que pagar impuestos. No es porque llegue la regulación y te diga ahora vos sos tal tipo de entidad y tenés que sacarte licencia que te van a cobrar impuestos. Te regulen o no, vos igual pagas impuestos. O sea, igual tendrías que pagar. Entonces, para que la gente tenga una idea de cómo funcionan estas dos cosas en un espectro legal, digamos, la regulación está aquí y eso regula la manera que operás, cómo podés comenzar a operar, cómo podés dar servicios y cómo cerrás, digamos, tu negocio. Y cómo se graban los impuestos es una cuestión paralela, pero conexa, ¿me entendés? Entonces estos te dicen, si vos realizás actividades de intermediación financiera, tenés que sacarte licencia. Y los impuestos te dicen, si vos realizás este tipo de actividades con fines de lucro, etcétera, etcétera, tenés que pagar impuestos. Son paralelos, conectados, pero son realidades, son verticales diferentes. Entonces, yendo ahí a la pregunta que vos me hiciste sobre lo que podría venir en regulación en Bolivia, hay muchas cosas que son interesantes. Una de ellas es que estamos grabando esto cuando falta una semana, en teoría, para que salga la resolución de ASFI que regula las empresas de tecnología financiera, que es la regulación fintech. Entonces, capaz lo que vean, si lo ven después de esa semana, puede que haya cambiado el asunto y sea diferente a lo que estoy opinando ahora previo. No, obviamente, opinar antes de que salga es pura especulación. Entonces, lo que se ha entendido por conversaciones extraoficiales y digamos, socialización que ha hecho el regulador es de que el regulador tiene un ánimo de darle una estructura a la industria de fintech sin necesariamente ponerlos en una camisa tan apretada, sin decir vamos a parar todo, sin que el que no hace se va. Digamos, por lo menos en términos de intención, entiendo que va por ahí. ¿Cómo sucede entre la intención y lo real? Es bien interesante porque el alcance del decreto supremo que establece que la ASFI tiene que regular la fintech dice que hay tres ámbitos: seguro, valores y servicios financieros. Servicios financieros siempre iba a estar, ¿no? Porque es lo que estamos habituados a ver desde la ASFI. Lo que me pareció bien interesante es que incluyeron seguro y valores. ¿Qué valores? O sea, bueno, luego hablamos. Pero valores está, digamos, en muchos sentidos rezagado en términos de innovación, tecnología, etcétera, ¿no? Y seguros también. Sí,
Bueno, sí, pero En en seguros hay mucha más industria en Bolivia. Sí, O sea, hay mucha más. En cambio, en valores no he visto industria en Bolivia. También, o sea, también es verdad. Y yo creo que ahí hay una oportunidad. Si se empieza a regular valores y tenemos la opción de usar activos digitales con valores, o sea, yo tengo en la cabeza la idea de, imagínate armar una empresa que se dedique a vender valores con tokens Exacto. en Bolivia de empresas que quieran capitalizar. Va a ser una locura, digamos. Sí. O cosas más simples como que, por ejemplo, tus archivos médicos tengan que estar en una blockchain común que usen todos los participantes del sector seguros y médicos para que vos no vayas a cierta clínica y ciertos antecedentes médicos estén en una, los antecedentes médicos de tu doctor de tal cosa están en otra, porque el médico al final necesita tener una visión completa de vos para poder evaluarte de la mejor forma. Claro, y hoy en día todo está fragmentado, no hay un, digamos, y no te estoy diciendo que esta es una realidad boliviana, de hecho, hace no mucho leía sobre la empresa más exitosa en Estados Unidos de registros médicos y resulta ser que es un player que tiene 90% del mercado de Estados Unidos y que fue el único que ha logrado digitalizar, digamos, los registros médicos a un nivel de que que 90% de los servidores, clínicas, médicos, etcétera, tengan su registro. Pero hubo un proceso de 30 años allá. Era muy fragmentado. Brutal. En Bolivia también. Más fragmentado aún. Claro que si lo haces en blockchain, ese proceso en tiempo lo puedes disminuir a cero, porque ya cargado en blockchain cualquiera puede entrar, nada más necesita que vos como usuario dueño de ese bloque le des acceso. Sí. Y ya. Y es seguro. Y se lo puedes dar a cualquier clínica, a cualquier... Sí. Y es seguro, nadie lo va a poder modificar, nadie lo va a poder manualizar. O sea, van a poder ver los datos y nada más, digamos, ¿no? Esa es la posibilidad que te da blockchain para hacer este tipo de cosas. Sí. Y volviendo un poco a la regulación, entonces yo lo que creo que va a suceder, o más que lo que creo que va a suceder, ¿qué cosas serían interesantes que sucedan? La regulación trae, a mi parecer, en sí misma una validación del mercado en términos de Bolivia, de la sociedad y hacia el extranjero. O sea, si vos ves, digamos, por ejemplo, salió la ley Bitcoin en El Salvador, la percepción sobre Bitcoin en El Salvador de la comunidad internacional es más positiva que si no hubiera la ley. Entonces, digamos, para los participantes y los negocios del mercado, yo creo que deberían pensarlo de una manera positiva. Que vaya a hacer lo que buscan o lo que quieren es diferente. Claro. ¿no? Otro componente interesante que hay que pensar en la regulación es qué va a suceder con los actores que están basados en el extranjero. Porque ahí vos tocabas el punto de esta dinámica de la ley aplica para Bolivia y no para fuera de Bolivia. Es un tanto debatible, porque si vos armás una estructura regulatoria para que solo le aplique a lo que les podés hacer algo al respecto, digamos, llamarlos, enviarles cartas, etc., se diluye un poco porque podrías pensar de que si no está basado en Bolivia, podés seguir haciendo, entre comillas, lo que querrás. Entonces, las estructuras regulatorias y las normas razonables alrededor del mundo tienen un componente donde... Y de hecho, hoy pasa en Bolivia. Si vos haces ciertas actividades, deberías seguir cierto proceso y estar regulado. Sí. O deberías armar tu empresa en Bolivia, digamos. Posiblemente. ¿no? O sea, hay actividades en donde si no armas tu empresa dentro del Estado boliviano, no es que no podés ejercer, porque podría, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, un ejemplo claro son todas las plataformas de apuestas. En Bolivia eso no debería operar, digamos, ¿no? Pero operan. O sea, operan y no se puede hacer nada, digamos, ¿no? Porque no es como que les bloquee el internet, digamos. Claro, el internet está disponible y tenemos aquí una libertad de acceso. Lo mismo pasa con los brokers, por ejemplo. Ningún broker con el que vos operas en bolsa está instituido en Bolivia. Ni Happy, ni Admiral, ni Interactive, ni ninguno que se usa de trading. Nadie está montado en Bolivia. Y perdón que te interrumpa, pero ahí justo hay un punto interesantísimo. La normativa, si la pensás desde un punto de no es texto, no es legislación, etc., es una estructura de incentivos y desincentivos. Como todo en la vida. O sea, para mí, digamos, un principio con el que siempre pienso las cosas es ¿cuál es el incentivo para levantarme y ir al gimnasio? Trabajar como querría y que me vaya bien. Hay incentivo y hay desincentivo, ¿no? Me pagan poco, me pagan mucho, etc. Entonces, la misma lógica tiene la normativa y el regulador debería pensar cuáles son los incentivos para quienes no están ahora quieran venir, como hizo El Salvador. El Salvador es un caso increíble, un país, digamos, que la gente podría percibir como poco sofisticado, etcétera, cualquier sesgo o prejuicio que uno pueda tener o visión sin informarse mucho, chico, y tienen la estructura regulatoria en relación a cripto probablemente más sofisticada del mundo. O sea, ellos están
en el mismo horizonte de donde están sucediendo las cosas. O sea, lo último de las tendencias es El Salvador. Y yo tenía la impresión antes de investigar de que era como, El Salvador es amigable a cripto, nos vamos ahí. No. El regulador no está compuesto por gente burócrata, digamos, no son políticos. Son gente con formación en tecnología. Entonces ellos cuando evalúan tus licencias, la evalúan desde una perspectiva de qué tan bien integradas están, si realmente es cripto o no, si realmente es blockchain o no. No es papeles, ¿no? Claro. Como funcionaría en otros lugares del mundo. Si no hay puertas traseras en tu programación. Claro, si no hay vulnerabilidades. Entonces ellos armaron un conjunto de incentivos porque los grandes jugadores del mundo dicen, oye, estos tipos entienden, nos dan beneficios tributarios, nos dan facilidad para establecimiento. Nuestro personal puede estar en el país y llegar y tener, digamos, visas de trabajo, qué sé yo, ¿no? Su situación de seguridad ha mejorado muchísimo. Versus yo estar en lo que era antes Estados Unidos bajo Biden, que me persiguen, está categorizado como cripto, como títulos valores, por lo tanto debería ser regulado, pero es una forma rara lo que está sucediendo, no se cuadra. Entonces dicen, ¿por qué me voy a quedar en Delaware o por qué me voy a quedar en Suiza? Voy a El Salvador. Y Tether, que es el emisor de USDT, está en El Salvador. Entonces es muy interesante que Bolivia tome ese ejemplo, no solo de cómo se establecen normas, sino que al final las normas son ejecutadas por personas. Claro. Y las personas tienen que entender de qué se trata el negocio, tienen que estar involucradas en la comunidad del negocio, ¿no? Aquí creo que algo que podría hacer más el regulador es estar menos ausente, ¿no? Porque quien regula la venta de grano, ¿será que es parte de la comunidad que hace negocio? Claro. No necesariamente, ¿no? Sí. ¿Cómo lo van a entender? Lo que pasa es que también es importante trabajar con los actores de ese sector. Por ejemplo, algo que me parece buenísimo de justamente la criptodiputada es que las veces que ha intentado hacer temas de cripto no dijo, a ver, me mando sola y veremos qué pasa. Sí. Ha llamado a los actores, digamos, ¿no? Y creo que es algo que el regulador igual tiene que hacer, digamos, ¿no? Debería ser parte de su proceso. Hablando un poco de lo que decís, claro, lo que pasa es que cuando yo no tengo la cancha pintada por una regulación, cuando yo no tengo marcadas las reglas, yo dependo del árbitro o del Estado, digamos, ¿no? O sea, dependo de qué tan buena gente o mala gente puede ser conmigo. Pero cuando yo tengo la cancha rayada, pintada, la regulación establecida, yo ya no tengo miedo de quién entra al poder. Ya no tengo miedo del árbitro. Porque cuando la regulación está hecha es como, bueno, ok, estamos cumpliendo, ¿qué me vas a hacer? ¿No? Y si sos amigable con esa tecnología o con ese ecosistema, pues vas a dejarlo tranquilo. Y si no sos amigable, no te queda más que dejarlo tranquilo porque estás cumpliendo. Entonces yo creo que ahí, digamos, las empresas más grandes, que son transnacionales y que son fuertes, prefieren tener la cancha pintada, el partido bien claro, cuáles son las reglas, porque ahí no tienen que preocuparse por quién entra al poder. En cambio, cuando no tienen regulación, sí se tienen que preocupar si el que está entrando es amigable o no con su modelo de negocio. Sí. Entonces yo creo que va por ahí la tranquilidad que les da la regulación, digamos. Sí, es buen punto. Y lo segundo que diría a tu punto es de que conversando con gente incluso local, me dicen, yo prefiero una regulación no tan buena, pero clara. Porque el problema está en la ambigüedad, ¿no? Sí, parte de nuestro trabajo como abogados, no sé si el trabajo más grato o lo que hubiera esperado, digamos, cuando estaba estudiando, es de que tenemos que analizar cosas que tienen matices y lenguaje y contextos que no son necesariamente claros. Y lo que vos decías, todo es debatible. Claro, entonces yo tengo una perspectiva, por ejemplo, el regulador ya no publica sus resoluciones sancionatorias. Entonces yo no sé ¿qué le parece al regulador que está mal? No pero me serviría mucho. ¿Y desde algún tiempo? Ya desde el 2021 o 2022, pienso. Antes las publicaba. Harto, ¿no? Sí. Oye, no me había enterado de eso. Yo pensé que seguían publicando. No, y era un instrumento útil. Entonces no, era súper útil porque vos sabías, o sea, cualquier cosa que salía, vos decías, esto no hay que hacer. Claro. Por más que no compartas la opinión, no importa. El análisis, sabés que al parecer del regulador en su versión actual, con el presidente, lo que tenga de la estructura actual, esto no está bien visto y decidís si querés o no hacerlo, porque por ahí no compartís la opinión, pero por ahí decís no comparto y quiero hacerlo para tener chance de debatirlo. No sé, claro. ¿entendés? Pero ya tenés vos, digamos, como que plan B, plan C, o tenés alternativa, o tenés la ruta de, bueno, cuando lleguen yo voy a tener todo esto preparado para mostrar que... Y eso te ayuda muchísimo a evitar burocracias o evitar tiempos muertos porque te llegó de sorpresa. Esto no había que hacer. Claro. Entonces, nosotros analizamos matices y te doy un ejemplo de qué tan a grado de profundidad. Agarramos un texto
y decimos, ok, la regla de intermediación financiera tiene este texto, pero en realidad ese texto tiene 4 elementos. Lo que sea, ¿no? O sea, y puede ser, digamos, intermediación financiera, puede ser cambio de divisas, lo que sea. Agarras eso, lo divides en elementos, tratas de ver que si son elementos se cumplen todos, se cumple la actividad, tenés que contrastarlo con la actividad, tenés que ver si hay alguna de las palabras que es ambigua. Si es ambigua, tenés que tratar de pensar qué podría ser esa palabra en específico en el contexto de negocio de tu cliente, y de ahí seguir navegando una cosa que podría ser más clara, pero no es. ¿Me entendés? Sin dar ejemplos concretos. Entonces, Claro, ese es nuestro trabajo, y al final tengo que decirle al cliente, oye, en base al contexto que me has dado, contrastado con las regulaciones y los precedentes en Bolivia, esto es lo que se trata tu negocio y esto es el contexto de tu negocio. Y ahora lo que toca a vos es que yo te he identificado, digamos, el contexto legal, los riesgos, los he cuantificado, te he dicho si se pueden mitigar o no, y ahora te toca a vos tomar una decisión de negocio, ¿no? Porque hay cosas que, por ejemplo, no son claras, entonces el tipo de negocios, el CEO o el que sea, el director, tiene que decir, lo entiendo, quiero avanzar, no quiero avanzar, quiero ir por otro lado. Claro, justamente vos y yo chocamos, no vamos a decir nombre ni nada, pero en asesorar a la misma empresa en algún momento. Yo desde el punto de vista de estrategia, ustedes desde el punto de vista legal. Y había una parte que esta persona no entendía. Habían riesgos del negocio, que eran riesgos que, o sea, ustedes por mucho, muy abogados que sean o muy contexto jurídico que sean, no pueden darle solución a lo puede ser. Digamos, no hay forma, digamos, ¿no? Y él recuerdo, no entendía que vos en esos escenarios en donde tu abogado te dice, mira, estos riesgos existen, vos no haces, ya decime cómo los elimino, porque no se eliminan, son los riesgos del negocio, cualquier negocio tiene riesgos. Vos lo que haces es definir, bueno, ¿el negocio es lo suficientemente rentable como para aceptar el riesgo o no? Claro, ¿no? el tamaño de la oportunidad. Sí. Y nosotros tratamos, creo que por eso, digamos, la gente busca trabajar con nosotros por sobre cualquiera en este país, es porque no nos quedamos solamente en que, oye, se puede o no se puede, ¿no? Sino que tratamos de decirte, en una primera instancia, si hay maneras de que se podría diferentes a la que pensaste. Si no es eso, identificarte los riesgos, pasar por el proceso de cuantificarlo, ver si se puede mitigarlo. O sea, eso es un servicio que es mucho más estructurado y sofisticado y basado en resultados de negocio que simplemente el abogado que te dice. Claro, que yo lo he visto personalmente el informe de ustedes y es muy completo. O sea, te agradezco. Es muy completo. Hacemos harto esfuerzo para que sea así. Y, o sea, y aparte se nota que es multidisciplinario, o sea, que hay mucha gente metida. Estaba viendo en el perfil, ¿no?, de PPO Abogado que vos estás liderando la parte de tecnología. Sí. Justamente, claro, yo dije, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, para mí, desde donde te conocí. Porque, claro, yo te conozco como presidente de la Asociación de Emprendedores Bolivia, que a mí me invita Francisco Roman Roy y Miguel, su hermano, me invitan a formar parte, que ellos son los de tu gerente, que creo que vos en esa época estabas asesorando mucho a muchas de las startups de la Asociación de Emprendedores de Bolivia, ¿no? Y claro, entiendo yo que los asesorabas porque vos tenés más cercanía con el sector tecnológico. ¿Cómo has vivido vos hoy por hoy la evolución que han tenido las startups desde esa época, que recién se forma ASEP, que recién las startups empiezan a juntarse, que creo que también sos parte de los que trajeron o iniciaron el proceso de la Startup Week en Bolivia? Sí. ¿No? Que, o sea, a mí me parece increíble cómo desde tu... Bueno, no increíble, pero me parece un suceso importante, cómo desde tu lugar de abogado, digamos, ¿no?, de PPO Abogados, si no estoy mal, es la firma de abogados más grande de Bolivia, o una de las más grandes. La más grande. No, la más grande, sí. Estoy bien, entonces. ¿Cómo desde ahí, primero te haces tiempo para tantas cosas, ¿no?, que yo creo que sería bueno saber la respuesta, ¿no? Y segundo, empezás a ligarte tanto con el ecosistema de startups de Bolivia? ¿Era porque te atraían las startups o es porque viste un negocio ahí importante? Sí, son buenas preguntas y son varias preguntas interesantes. Si querés las repito después las que te olvidé. Estoy tratando de pensar por dónde comenzar. Mira, ¿qué pasa? Yo, digamos, en toda esta mi aventura de abogacía pasé por una primera fase que es que trabajé en la firma por 5 años, trabajaba en cosas más tradicionales, hacía financiamientos y fusiones y adquisiciones de empresas, etc. Banca, creo, ¿no? Sí, porque algo, no mucho, sí, más recientemente y ahora voy a llegar al punto. Y después de 5 años dije como que sentí que cumplí un ciclo, por así decirlo, mentalmente. Yo tenía que hacer algo más porque si no, hacer las mismas cosas no traen resultados diferentes o exponenciales, ¿no? Entonces dije, voy a ir a estudiar a Estados Unidos, no tenía idea.
Por suerte algunos de mis socios, a los que ahora son mis socios y entonces eran mis jefes, habían ido, traté de como que agarrar un poco de contexto, apliqué y me fui. Y me aceptaron en una universidad que se llama UC Berkeley, que es la mejor universidad pública del mundo, en abogacía es como top, y está en Silicon Valley. ¿Ya? Ok, entonces, yo me subía al Uber y charlaba con gente de Google, porque ya es compartido, ¿no? Puedes ir, es más barato, etcétera, o en el tren, qué sé yo. Y yo andaba en negación, capaz con un poco de mi elemento rebelde, decía, no, si a todo el mundo le gusta, a mí no me gusta, decía. Y trataba de pensar en otras cosas. Y pasé todo ese año y algo en Silicon Valley, no pensando mucho en tecnología ni en startups. Después me fui a trabajar a Nueva York. Oye, pero raro eso. En Silicon Valley y no pensar en startups ni en tecnología. O sea, era algo como que estaba ahí, pero no era algo que me interesaba. No te gusta tanto. mucho el mainstream. Digamos. Claro, estaba un poco rebelde y contrario con la idea. Entonces, después fui a trabajar en Estados Unidos, trabajé en una firma haciendo las cosas más tradicionales y comencé a leer porque me gusta mucho leer. Entonces yo en algún punto dije, ¿de qué se trata todo este asunto? Porque o es, digamos, un poco humo y parece que no tanto porque hay éxito y ves tamaño y negocio y todo es gigantesco, o yo estoy mal, ¿no? O no lo estoy entendiendo. Claro. Y comencé a leer y me leí el libro de Eric Ries, que lo recomiendo, que se llama Lean Startup. O sí, Startup, buenísimo el libro. No sé cómo sería en español, esbelta, creo ligera. Creo que en la traducción lo siguen poniendo como Lean Startup. Okay. En el que está en español le ponen Lean Startup y ya luego el libro en español. Sí. Para quien no lo haya leído, este tipo inventó una metodología de negocio basada en validación de hipótesis. Es decir, vos como empresa, por ejemplo, tenés la hipótesis de que si le pones una app a la gente y la entregas en su casa, hay un negocio. Sí. Pero él dice, ok, tenés que validarlo. Hacer un MVP. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Hacer un MVP, que es hacer una versión más accesible, corta, barata de tu idea y decir, en vez de contratar gente, armar aplicaciones, etcétera, me armo una web malísima, pero funcional. Si alguien me hace un pedido, voy y lo entrego yo mismo. ¿No? O como la versión de Dropbox, que necesitaba creo que $200,000 para armar su prototipo. Y lo que hizo el tipo, en vez de armar una página funcional, fue armar un video de cómo se vería la página. Con eso levantó capital, etc. Entonces, este tipo te enseña mucho en su libro sobre cómo hacer negocios de la manera de startup. Y a mí me hizo mucho sentido eso, decir, oye, es mejor validar cosas en el camino que pasarte 3 años planeando un negocio, levantando plata, construyendo cosas, y al final te das cuenta que nadie lo quiere. Claro, porque al final un estudio de mercado no te va a botar la realidad, te va a botar percepciones. La realidad te va a botar la realidad. Exacto, lo único que te va a botar la realidad es el MVP. Algo importante que creo que no se aclara mucho con los MVP, que yo lo he aclarado mucho con muchos amigos y clientes, es que el MVP no tiene que ser rentable. El MVP te tiene que costar plata. Porque el MVP es para medir el mercado, no es para que hagas dinero. Pues yo he visto mucha gente querer hacer su MVP y dice, bueno, es que como no tenemos todavía la maquinaria y no sé qué, entonces hay que vender el producto a 20 pesos. No, pero el producto en el mercado vale 10, no se va a vender a 20. No, porque si lo vendo a 10 pierdo plata, pero no, tranquilo, el MVP es para eso. Y tenés que navegar esa disyuntiva sin morir en el intento, digamos, que es como lo transversal a todo. Claro, perdés poquito para no perder mucho. Esa es la filosofía del MVP. No, sí, es excelente libro. Entonces, con eso comencé a interesarme más porque ya me hacía sentido, ¿me entiendes? Yo tengo un cierto rechazo a aceptar las cosas como te las presentan, por más que sean buenas, interesantes o bonitas. Generalmente, no en todo, ¿no? Y lo que sí es importante, trato de investigarlo y cuando lo investigo me gusta y me siento más cómodo y me interesa. Y así me pasó con todo esto de tecnología, startups. Entonces, cuando tocó volver a Bolivia, porque siempre quise volver, era una pregunta que la gente me decía, ¿para qué vas a volver? Claro, estando en Estados Unidos, estando en una firma de abogados. Ya... Champions League de tu carrera, todo el mundo quisiera estar en esa circunstancia y yo siempre veía y estaba convencido de que aquí había valor. Por suerte y por trabajo, supongo también, esfuerzo, terminó siendo el caso. O sea, digamos, mi hipótesis de que podía tener una plataforma y hacer cosas interesantes, cosas que me parezcan satisfactorias con mi vida, con mi carrera, terminó siendo así, ¿no? Con la firma, con los otros proyectos que he tenido. Pero volviendo al punto, ahí comencé a interesarme y dije, en Bolivia no hay mucha gente en el sector legal que le está prestando atención a la tecnología. Y fue todo un proceso del 2019 donde 2 años, 1 año y medio, 6 meses, etcétera, iba descifrando cosas, trataba de conocer gente. Le decía, oye, ¿vos conocés a este fulano? Sí, preséntamelo, quiero charlar con él. Iba y charlaba, resulta que nadie los había buscado. Les decía, explícame qué es lo que piensan, qué problemas, qué situaciones tienen. Porque también otra premisa que yo tenía era yo no ir a decir a la gente cómo hacer las cosas si no entiendo qué es lo que tienen y no tienen y qué es lo que les falta, ¿no?
Entonces, eso cayó muy bien, digamos, dentro de la comunidad. La comunidad como que me hizo parte y en esta misma sala traía a la gente y les decía, nos vamos a juntar entre todos, unos 20, ustedes me cuentan qué temas legales tienen y yo les doy una perspectiva sobre cómo resolverlo. Eso no significa que después si resulta en que necesitas un contrato, necesitas tal cosa, lo tenemos que ver por separado, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, pero por lo menos vas a tener una perspectiva sobre cómo avanzar y no vas a estar en una nebulosa. Claro, tener una guía que es súper importante. Sí. O sea, más o menos estabas haciendo un poco de marketing de valor, pero a nivel presencial. Claro. Y a mí me ayudaba porque me ayudaba a entender el ecosistema, qué problemas tenían. Claro. Para mí eso todo. Si yo entendía cómo funcionaba el negocio, estaba seguro que iba a descifrar cómo volverlo un negocio para mí, ayudar a esta gente, ¿no? Y en base a ese grupo de personas, después Francisco, que mencionaste, tuvo la idea de armar la Asociación de Emprendedores, le dimos forma partió de las reuniones, después se volvió como esta organización y ahí agrupamos un montón de startups con 200 socios hasta donde yo estuve, digamos, en la presidencia. Creamos proyectos como el de Santa Cruz Startup Week, que ahora ya se ha vuelto el Tech Week porque queríamos que se expanda algo más macro, ¿no? Claro, que ahorita es un evento, yo diría el evento más importante de startups en Bolivia. Sí. En Santa Cruz sin duda alguna, pero en Bolivia también creería yo. Y está enfocado en, digamos, ser colaborativo, porque lo que es básicamente el Tech Week o el Startup Week es un agregador de circunstancias y personas, ¿no? Hay eventos que suceden en esa semana que son súper importantes, como el VC Lab, como cualquiera que organicen durante la semana, y nosotros tratamos de hacer que sea más visible y que la gente trate de, digamos, ir, informarse, conocer gente, etc., ¿no? Entonces, esa idea de agregador creo que fue súper valiosa porque era como, no vamos a organizar eventos necesariamente nosotros. Organizábamos la fiesta. Claro, el cierre. El after. El after, exacto. Pero de ahí agregábamos gente que supongo que agregaba valor, ¿no? Entonces, por ahí un poco fue yendo y comencé a trabajar un montón con startups. Lo que hago en esencia es startups, fondos de inversión, VC, etcétera. Separado de eso trabajamos mucho con regulación del sistema financiero, que tiene que ver con fintech. Trabajamos mucho con cripto, etcétera, etcétera. Claro, estás en la parte pionera de las tecnologías, digamos, ¿no? Que a mí me parece fantástico. Claro, yo tuve la suerte, digo yo, de conocerte justo en ese momento, porque he visto cómo ha ido evolucionando todo este ecosistema y, claro, cada vez que he tenido algún temita te llamo, ¿no? te marco. Y sos una persona muy accesible, eso a mí me parece fantástico. A mí me gusta rodearme de gente así, digamos, ¿no? Igual en el Startup Web y en ACEP yo me he dado cuenta que todos los muchachos, todos los que están ahí, son gente muy accesible. Son gente que vos le decís, mira, me está pasando esto, y te dicen, mira, yo lo resolví así, o te cuentan cuáles problemas tienen y vos les das tu perspectiva, y son gente que está dispuesta a aceptar feedback, digamos, ¿no? Acepta mucho feedback. Y creo que esa personalidad que tiene esta comunidad, digamos, me parece que es lo que hace que haya crecido tanto en tan poco tiempo. Porque la gente que acepta feedback, que da feedback, es la gente que crece en comunidad, pues, ¿no? Sí. O sea, eso es algo... Yo lo pensé porque yo lo he leído el libro de... ¿Cómo se llama este libro? El de Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, en el que justamente habla de Silicon Valley. Hay un capítulo que a mí me dejó marcado, que él decía... que en Silicon Valley vos te vas a un café y todos los emprendedores están hablando de sus negocios, están hablando de las cosas malas, digamos, ¿no? Lo mal que les ha ido, lo bien que les ha ido. Yo decía, en Bolivia, bueno, antes de conocer a ACEP, en Bolivia no hay eso. Y cuando los conocí a los muchachos de ACEP, ahí vi que sí, en ese ecosistema existe eso. Hay muchos, digamos, por ejemplo, que a mí me han conversado de 2, 3 negocios que no le han salido bien. Vos hablas con un empresario en Bolivia y él normalmente no te cuenta los negocios que no le salieron. Claro. ¿No? En cambio, el que hace startup sí te cuenta. Te dice, no, mira, hicimos esto y no funcionó. Hicimos esto otro y... Claro. Y eso a mí me parece fantástico porque estás igual matando un mito en el Vox Populi boliviano, que es que el fracaso es malo. Y matar ese mito yo creo que es súper importante en Bolivia, porque he visto mucha gente que no se anima a hacer cosas por miedo a fracasar. Y eso es absurdo, digamos, ¿no? Bueno, es la peor razón para no hacer algo. Claro. Porque fracasar vas a fracasar, digamos, ¿no? Siempre va a pasar. Hablando un poco porque hablabas de que te moves a fondos de inversión y demás, creaste
bueno, fuiste parte, sos partner del primer fondo de inversión privado de Venture Capital en Bolivia, ¿no? Que es Babasu Venture. ¿Cómo nace la idea y por qué, digamos, en Bolivia? Sí, sí, sí. Yo ahí te cuento la perspectiva, capaz parte del mérito y de lo que haya sucedido va por mi lado, gran parte no tanto porque Corina Marión, que es la managing partner, ha hecho un súper trabajo, Javier también nos ha ayudado con un montón de cosas. Y la premisa siempre ha sido la misma que yo tenía, por ejemplo, cuando veía las cosas en tecnología o con ACEP, es que veías un problema que era suficientemente importante de resolver y decías, voy a esperar que alguien más se tome la posta de llevar esto adelante. Y en este caso decidimos que no, que vale la pena hacer un esfuerzo para traer más inversión hacia el sector de tecnología, no solamente Bolivia, porque la tesis de inversión, digamos que es como el término técnico para decir qué hace un fondo, la nuestra en Babasu Ventures es apoyamos a emprendedores de tecnología en países emergentes de Latinoamérica como Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú y de cierta forma Uruguay. No tanto porque, digamos, como seguro se dan cuenta, no tiene tantas comunalidades como el resto, ¿no?, de los otros países. Y en esos países veíamos un factor en común que era mucha gente con talento, con empresas interesantes, pero con un acceso a inversión sofisticada, razonable, estructurada, limitado, ¿no? No es lo mismo hablar en México, o sea, es como todo. Hay esa teoría de que winner takes all, que es una teoría económica y que dice que 20% de algo se lleva el 80% de los recursos, ¿no? Digamos, el exportador o el importador más grande de llanta debe vender 5 veces más que el segundo, por así decirlo, ¿no? Que el resto del mercado, 100 veces. Entonces, México y Brasil están muy validados y tienen mucha inversión, mucha sofisticación, mucho negocio. Argentina también, Colombia también, de cierta manera, y de ahí ya están el resto de los países de Latinoamérica. Que México es el top, ¿no? Sí. Brasil, México, creo que después vendría Argentina, Colombia, dependiendo del... Claro, porque yo tengo muchas más, o bueno, yo tengo visibilizadas muchas más unicornios en México que en Brasil. Es probable. ¿No? Ajá. Sí. Y yo creo que México está creciendo un montón. Y de hecho México volvió unicornio startups que iniciaron en Colombia, en Perú, digamos, ¿no? En Argentina. Exacto. Entonces, la misión es esa. Nosotros tenemos una estructura basada en el extranjero, operamos en estos países, es decir, no estamos basados en estos países, y ayudamos a estos emprendedores con inversión, con ayudarlos a conseguir más inversión después de eso, con ayudarlos a entender mejor algunas partes de su negocio, porque no pretendo que yo sé más que ellos en ese sentido, pero sí pretendo que, por ejemplo, algunas cosas, charlamos mucho, uno de los ejemplos en los que invertimos fue Movi, y con Ariel Rebollo, que es el CEO, tengo una súper buena relación. Ahora no tanto porque ando más ocupado, pero sí charlaba mucho con él, me llamaba y me decía, oye, tengo este negocio, porque mi trabajo y mis circunstancias me han permitido interactuar, digamos, en una perspectiva de negocio con mucha gente en la región, en Europa y en Estados Unidos. Entonces te lleva a tener cierta experiencia, decirle, oye, mira, a ese fulano, decirle que la decisión es hasta mañana y no 2 semanas, por decirte, ¿no? Claro. Por estas razones. Y a veces eso ayuda, ¿no? Claro. También un poco el entendimiento de cómo funcionan los negocios ya a un nivel más exterior, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo la primera vez que me tocó, recuerdo, negociar con norteamericanos, ahí te enterás que los tiempos son inmovibles. Ahí te enterás que un día es mucha plata. Sí. O un ejemplo que doy siempre, los peruanos son súper buenos negociadores. Súper bueno. Sí, es increíble. Sí, no. Uno piensa en tipo el perfil así de gente de mercado y renegocian como... No. O sea, gente de negocio tiene una habilidad que a mí me parece diferenciada. Muy interesante. Lo que yo siento que hacen muy bien los peruanos es, antes de exigirte más valor, te entregan más valor. Y ahí te matan, pues, ¿no? O sea, ahí es en donde te cambian completamente el negocio, o sea, o la idea con la que vos ibas a negociar. Y negocian riéndose, se enojan cuando se tienen que enojar, paran todo si tienen que parar todo. Sí. O sea, no, si vos estás comprando o vendiendo 200 hectáreas en un lugar interesante por un buen valor, el peruano sabe cómo pensar sobre ese tipo de cosas y cómo negociarlas, ¿no? Y si no le gusta, te va a decir, ok, no me gusta, no te lo compro, lo paramos acá. Ah, no, pero esto. Bueno, entonces,
¿no? La reencaminan bien. Sí, sí, sí. Güey, y hay otras cosas culturales, ¿no? La comunidad de negocio y la economía de Brasil es gigantesca por razones que son razones, Claro. no por coincidencia. Sí. Yo creo que los peruanos tienen mucho la escuela de esta línea que Harvard intentó mover mucho a nivel mundial, que es establecer dónde está tu límite e intentar dar todo el valor que puedas dar, digamos, ¿no? En una negociación. Porque siento que es mucho parte de su éxito, al menos con los que yo me he topado con proveedores y demás. Algo que me parece es que ellos primero te preguntan qué es lo más importante para vos. Y eso es, a ver, en Bolivia es raro en una negociación. Vos te sentás a negociar con alguien y él piensa en qué es lo importante para él cuando se sienta en la mesa. En cambio, con los que me ha tocado a mí, el tipo lo primero que busca es saber qué es lo más importante para vos. Y eso está excelente. Eso es lo mejor que puedes hacer en una negociación. Exacto. Siempre debería comenzar por ahí vos entender dónde está parada y quién es la persona. Es lo mejor que podrías hacer. No, y aparte te da herramientas para poder aumentar el valor de la negociación en general en la mesa. Sí. Entonces se crea el fondo de inversión. ¿Y en qué empresas han invertido hasta ahora ya? Como te mencionaba, en Movi, en Tu Gerente, en Wheels. Se me puede estar yendo una porque son 4, que debería ser obvio, pero no me estoy acordando. Pero el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, veíamos personas increíbles, con equipos increíbles, con empresas con potencial. Sí, sí. Digo potencial porque siempre hay un componente de hacia futuro. Sí, ¿no? sí, O sea, tipo, la realidad de las startups es que dejan de ser startups y se vuelven empresas normales cuando les va bien y ya... Y cuando son rentables. Y esa etiqueta, digamos, como que queda un poco atrás. Entonces, sí. el potencial futuro es por el que apostás, porque estás entrando en un momento donde el negocio vale X y querrías que de aquí 5 años valga 10X, 20, etc. ¿no? Y ese es el modelo de negocio de inversión de capital de riesgo. Por eso se llama capital de riesgo, digamos, porque se entiende que el ecosistema es muy especulativo, digamos, ¿no? Porque estás apostándole al futuro, uno, y dos, sabes que a nivel estadística las startups fracasan mucho, porque es el proceso, digamos, ¿no? Entonces cuesta, yo creo, claro, y los principales inversores dentro del fondo son de acá, son extranjeros. Ambos. O sea, tenemos individuos y organizaciones o entidades que han creído, digamos, en esta premisa en el proyecto. Suficiente como para apoyarnos con inversión, con digamos, ayuda desde perspectiva de negocio, contactos, etc. ¿no? Está buenísimo. Está buenísimo. O sea que ha sido excelente. Ahora, el contexto boliviano es un contexto difícil en términos de narrativa, porque ahí conecta con un punto que siempre me ha parecido interesante. No todo el mundo habla de Paraguay como la próxima frontera. Así hablando la gente que se quiere ir a Paraguay es un montón. Entonces, yo tengo una perspectiva un poco reservada sobre esa lógica. Por así decirlo. Yo voy a decirlo ahorita. Pues contame, yo te cuento. Yo tengo la línea de que Paraguay es lo que es hoy porque Santa Cruz todavía no tiene una regulación similar. En el momento en el que Santa Cruz libere un poco más el mercado y se vuelva más atractiva la inversión extranjera, Paraguay va a dejar de ser lo que es. O sea, Santa Cruz tiene exageradamente demasiado más potencial, capital humano de sobra, y siento que ahí muy posiblemente se coma, digamos, el mercado que tiene hoy por hoy Paraguay. Entonces, por ejemplo, a mí me han invitado mucho a desarrollar proyectos en Paraguay. Y yo siempre inmobiliario. Yo siempre he dicho lo mismo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en el que Santa Cruz empiece, o sea, no va a ser más atractivo irte a Paraguay nunca. Y cuando decís empiece, no es en el sentido que no ha empezado, sino en el sentido que comience, digamos, a alinearse con su verdadero potencial. Claro, que llame inversión extranjera. Porque ahorita el problema de Santa Cruz, bueno, no el problema. Ahorita Santa Cruz es un ecosistema o una economía que se mueve mucho con la economía local. Con la economía del que vive acá, del que está acá. Quizás hay inversión brasilera, quizás hay inversión cercana, pero es el que está acá cerca. En el momento en el que la inversión para el extranjero sea atractiva, o sea, más atractiva en Santa Cruz, al nivel que lo es en Paraguay, Santa Cruz se come toda esa inversión, sin problema. Porque veo mucha más perspectiva, digamos, ¿no? A futuro. Y yo estoy, o sea, no había escuchado esa lógica, me parece muy interesante porque imagino también hablas por la cercanía, por las circunstancias similares entre ambos países, o digamos, departamento y Paraguay, que podría hacer pensar a un inversionista de que por ahí es y por ahí no es el otro lado, ¿no? Si tuviéramos en igualdad de condiciones. Y yo lo veo también
primero, no sé si es un juego suma cero, creo que podría haber, digamos, para ambos, pero también lo veo en un sentido de narrativa. Lo que creo que Paraguay ha hecho muy bien es construir una narrativa. Con ciertas cosas que son tangibles, con ciertas cosas que no necesariamente son promesas que se vayan a cumplir pronto. Por decirte, lo que sí es tangible es que tiene beneficios tributarios, facilidades para los inversionistas, etc., ¿no? Lo que no sé si es tangible es la promesa de que todo lo que soñás va a suceder, ¿no? Y que estás escapando de algo que es malísimo a ir a algo buenísimo, ¿ya? Entonces, sin ánimo de hablar mucho del otro lado, creo que es mejor enfocarse en uno, ¿qué pasa y por qué Bolivia no está ahí? Porque nosotros no tenemos una narrativa como país. Gran parte de mi trabajo siempre ha sido vender este país como una oportunidad de inversión. Sí. Y cuando yo estaba en Estados Unidos y hablaba con los banqueros y les decía que ese era mi trabajo, me decían, tu trabajo es jodido. Tu trabajo es difícil. Eso te iba a decir ahorita. Entonces, pero yo les decía, buenísimo, esa es la idea general, déjame que te lleve 2 grados de profundidad más. ¿Sabes qué? Otra cosa que le podría responder? Nada que sea fácil da plata. Claro. Y aparte, digamos, si vos vas a un grado de profundidad mayor de esa idea, te das cuenta, a ver, Bolivia es Bolivia, y también ciertos países de África son ciertos países de África. Sí, y hay inversión, y ciertos países de Europa son ciertos países de Europa. Entonces, la lógica que capaz la gente no entiende es que el inversionista extranjero está buscando un retorno, entendiendo cuáles son los posibles riesgos comparados con las oportunidades, ¿no? El perfil de Bolivia como destino de inversión, bueno, malo, lo que sea que piense esa persona, es bien particular. Entonces, los mismos inversionistas que van a invertir en la inversión más segura en Noruega no son los que están acá necesariamente. O por ahí no, porque no es ese perfil. No, por ahí es un perfil que estás más acostumbrado a que entiende las circunstancias de Latinoamérica. El riesgo es más posible que entienda las de Bolivia. Sí, sí. Y volviendo ya un poco más atrás a este tema de la narrativa, nosotros como país, yo creo que, digamos, quien esté candidateando para cualquier puesto público, incluyendo presidentes, vicepresidentes, etcétera, tiene que armar una narrativa como país. Lo que sucedió con Paraguay comenzó con una intención que después se armó en base a una narrativa. Vos tenés que contarle a la comunidad mundial y de negocios por qué tienen que estar aquí. No es que ellos van a venir y van a descubrir y de repente van a estar. Lo mismo fue con El Salvador. El Salvador hizo cosas tangibles y después las empaquetó en una narrativa. Sí. ¿No? Sí. Entonces, si vos no tenés una narrativa como país, es lo mismo que la cultura de una organización. Si vos no la haces, se hace sola. Claro. Entonces, si la gente ahora va a tratar de armarse una narrativa sobre Bolivia, bajo sus propios medios, ¿qué va a encontrar? Cosas no tan positivas. Entonces, tenemos que hacer cosas positivas, yo creo que puntuales, en lo que venga de gobierno hacia adelante el 2025, con estas elecciones. Y tenemos que preocuparnos de armar una narrativa, digamos, ¿no? El turismo en Perú y la culinaria tiene una narrativa. La culinaria en Perú tiene la mejor narrativa que existe en el mundo. El mejor restaurante del mundo ahora es peruano. No, y la mejor, creo, franquicia de restaurante a nivel mundial sale de Perú. Entonces, claro, tenés una narrativa fuertísima ahí. Yo creo que, por ejemplo, a nivel Bolivia tenés narrativas por departamento, que esas narrativas son fuertes. No sé si lo suficientemente fuertes como para que salgan afuera, pero para mí tienen narrativa, ¿no? Cochabamba, por ejemplo, a mí me parece que su narrativa igual culinaria es fuertísima. Es fuertísima y es tan fuerte que yo creo que ya ha salido un poco al extranjero. Pero obviamente como país no la has trabajado, digamos, ¿no? Por ejemplo, La Paz tiene una narrativa turística fuertísima igual, pero no tan fuerte como para haberla sacado. Santa Cruz tiene una narrativa de desarrollo abismal y esa yo sí la he visto salir hacia afuera. Digamos, ¿no? Vos conocés brasileños, argentinos, peruanos, chilenos, que saben, ¿no? O sea, el corazón de Sudamérica, la ciudad que más crece, etcétera, 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 digamos, ¿no? Y que son cosas reales. Y que son cosas reales, son tangibles. Lo que vos acabas de decir, digamos, tiene que haber cosas tangibles. Pero luego están las cosas que no se pueden, digamos, ¿cómo se dice? Las cosas que son narrativas globales, que como ya están en la narrativa no las podés combatir. Por ejemplo, no, es que Bolivia es un país inseguro para la inversión privada. Yo siendo sincero, o sea, siendo honesto, sí entiendo de dónde nace la narrativa, pero nosotros no hemos visto esa inseguridad a nivel privado. Sí hemos visto un tema impositivo, sí hemos visto problemitas, pero una seguridad real, de que realmente vos digas que es inseguro la inversión privada en Bolivia,
o sea, yo no he visto ese nivel, digamos, ¿no? Hay obviamente ejemplos, ¿no? Hay excepciones, pero son excepciones. No es la regla en Bolivia que el Estado se meta con el privado y le arruine el negocio. No es la regla, esa es la realidad. Sí, el problema que tenemos con Bolivia en ese sentido es, bueno, el primero narrativa, ¿no? De que si vos no lo haces, alguien más la hace. Y hubo un periodo, digamos, en la administración del movimiento del socialismo, de nacionalizaciones. Entonces, eso también se explica, pero al mismo tiempo también se explica, si se entiende, que fue puntual. Sí, sí. No volvió a suceder después de eso, ¿no? Fueron creo que un par de años, 11, 13, no sé si más, digamos, empresas, obviamente grandes, estratégicas, hubo harto ruido y todo eso se terminó pagando mediante arbitrajes internacionales. O sea que, digamos, vos podés contener esa negatividad dentro de una narrativa que se explica y se entiende versus decir Bolivia es inseguro. Claro, si hubiéramos nosotros creado nuestra propia narrativa de la situación, quizás no tendríamos hoy la narrativa de que Bolivia es un país inseguro. Y no, eso no supone de que vos estés mintiendo. No, pues porque lo que yo digo que duró un par de años es real, capaz un poco más. Y que fue específico. O sea, algo importante a decir, obviamente no es que esté, no, a ver, yo soy anti-Estado. No, yo soy una persona bien anti-Estado. Yo prefiero que el Estado controle lo menos posible. Pero eso no significa que porque soy anti-Estado, el hecho de que un Estado haga esto, yo diga, no, ahora ya ese país no funciona, digamos, ¿no? Sí. Entonces, algo que hay que aclarar es que esto no es en defensa de lo que se hizo, sino que es entendiendo que fue una situación puntual y que no volvió a pasar, digamos, ¿no? Y totalmente de acuerdo. En ningún sentido es la idea de defender, en ningún sentido es decir que está bien. Sí, no. En todo el sentido es entender las cosas a un grado más de profundidad que te permite, por decirte, hablar con una persona que te encontrás en un evento en el extranjero. Claro. Y que no quede ese sabor, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ahora, no nos enfoquemos tanto en lo que dije, pero enfoquémonos en otras cosas que son interesantes, el potencial turístico. Tenemos potencial en muchísimas agrícola, cosas. En el sector agro. Y lo otro que yo hablaba mucho con respecto al potencial, que es justamente lo que te decía, comparando, no tanto por comparar países, sino entendiendo un poco yo por qué escojo Santa Cruz, Bolivia, a cualquier otro lugar. Yo siento que, digamos, si te vas a Paraguay, si te vas a cualquiera de estos lugares que ya se sienten como un lugar para moverse, ya están desarrollados. O sea, ya hay mucha inversión, ya hay mucho hecho. Entonces, cuando vos estás en un lugar que ya está listo, al menos yo como desarrollador me he dado cuenta, ¿no? Cuando vos estás en un lugar que ya está desarrollado, el potencial de crecimiento es mucho menor que si vos te vas a un lugar en donde el desarrollo recién está empezando. El potencial de crecimiento ahí siempre va a ser mucho más alto. Y yo creo que Bolivia justo está en eso, está en el inicio. Y Santa Cruz al menos yo creo que está bien en el principio. Sí. ¿Entendés? Entonces tenemos un camino por delante gigantesco. Interesante. Con muchísimo valor para cualquiera que venga acá. Entonces, claro, si vos me preguntás a mí, yo ya estando acá en este mercado, ya teniendo imagen, ya teniendo posición, si a futuro, no en el corto plazo, porque en el corto plazo puede que me convenga moverme, en el corto podría convenir, pero en el largo plazo, yo creo que si estás acá no te conviene moverte de acá. Sí. Y si estás afuera, te conviene venirte. Sí. y yendo a cosas menos obvias, turismo, agro, por ahí es un tanto obvio, pero cosas menos obvias, por ejemplo, el potencial de desarrollar toda la conectividad de vías, de carreteras en el país, es enorme. O sea, si este país estuviera conectado de una manera interesante y viable, para la redundancia, tendría otro potencial económico. Desarrollar el sector de la minería de una forma, digamos, más institucionalizada, desarrollar el litio, desarrollar la energía renovable. Son cosas que parecen lejanas y perdón con su cierro, pero son cosas de estructura que el país necesita, que lo pone en otro contexto. Digamos. Hablaba el otro día con Eric Jaimes, que justamente fue el primero en tertulia, y él hablaba de posicionar a Bolivia como la maquila sudamericana. ¿Por qué? Porque ya nuestra mano de obra está al nivel para competir a nivel mundial, por el cambio paralelo, digamos, ¿no? Y nosotros estamos mucho más cerca de mercados como Perú, Argentina, Brasil, Chile. Vos decís en un sentido de servicio. De servicio. Internacional. Exactamente. Y ahorita, por ejemplo, en el ámbito textil, de hecho, ya se está desarrollando. Sin regulaciones, o sea, se está desarrollando porque hay demanda y hay oferta. Y él me decía, y el sector textil está pagando muchísimo mejor a los obreros del sector textil que el sector privado, los profesionales. Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay demanda de ese producto. Entonces, él decía,
pareciera que en Bolivia no se le ha dado todavía un contexto para impulsar esa estructura, pero hay esa oportunidad también. Y yo tampoco la conocía, y como esa deben haber un montón que desconocemos. Sí, totalmente. Y cosas puntuales que podemos hacer bien así al nivel, digamos, del próximo gobierno. No todo lo que se tiene que cambiar es difícil, ojo. No, hay cosas... Hay cuestiones que son, yo creo que falta de voluntad política en el sentido de que, por ejemplo, vos en Bolivia con la estructura, las instituciones, el presupuesto, las circunstancias sociales, económicas, podrías hacer que la gente pueda abrir una empresa en un día. Sí. Y que ahora se está volviendo más difícil obtener un NID de lo que era el año pasado. Sí. Más difícil obtener un registro de comercio de lo que era el año pasado. Y eso no necesita ser así. O sea, ahorita tenemos todo para que sea un día. Yo lo he estudiado, te lo puedo decir con ahorita que tenés la ciudadanía digital y el CEPREC ya ni siquiera, o sea, podrías no necesitar ir. Teniendo la firma digital verificada por la AGETIC, claro. O sea, podrías no tener que ir a ninguna oficina para abrir la empresa si querés. Y como eso hay otras cosas que son inmediatas, que se pueden hacer día uno. Más allá de mi parecer político, preferencia personal, etcétera, opinión sobre Milei y su administración, lo que me gusta es que tienen la inteligencia de constantemente estar mostrando señales de desarrollo, ¿no? Sale Adorno y dice, hoy vamos a hacer tal cosa, hoy hicimos tal cosa. Entonces, todas esas señales de desarrollo crean, a mi parecer, un optimismo social que no hemos tenido, ¿no? Señales pequeñas, no necesitas decir, oye, vamos a abrir el Mutum por 10 o el litio por 20, ¿no? Tu vida como ciudadano, día a día, va a ser mejor con cosas puntuales y simples. Que vamos haciendo. Y eso yo creo que va a tener un aprecio, ¿no? Claro que han hecho esas ruedas de prensa diarias, creo, ¿no? En la Casa Rosada, que yo he visto muchos videos en TikTok, redes sociales, que han sido una herramienta brutal para el gobierno de Milei. Y aparte le ha dado transparencia, ¿no? Al gobierno, le ha dado mucha transparencia. Y creo que sí, sería algo muy beneficioso copiarlo, quien sea que entre el próximo presidente. Bueno, pues yo creo, Salomón, nos podemos quedar aquí charlando todavía unas buenas horas. Todavía me quedan algunas preguntas, quizás lo podemos hacer en una segunda parte alguna vez, para repetirlo, ahí ya te vuelvo a molestar. Claro que sí. Un poco ya cerrando, porque ya hemos cumplido un poco el tiempo. Algo que te gustaría comentar, digamos, algo que te gustaría decir a la gente que nos está viendo, algún mensaje con el que te gustaría que se queden. Y bueno, si querés compartir tus redes o las redes de PPO Abogados. Pues. Primero que nada, te agradezco por la oportunidad. Te decía ahí un poco en el corte de que está buenísimo esto de charlas largas, porque creo que como sociedad tenemos que tener conversaciones más largas, ¿no? No todo es un video de 10 segundos que te hace una opinión o te desprestigia o prestigia a alguien. Si me quieren encontrar en las redes, lo bueno de tener un nombre raro es que lo pueden encontrar súper fácil. Salomón Eid. Instagram, no Facebook tanto, LinkedIn mucho más. Y por ahí en el futuro TikTok, pero si buscan, claro va a ser. Y nada, el mensaje para la gente es de que creo que hay ideas que como ahora estamos conversando con vos se pueden desmitificar. Que sigan atentos a lo que estás haciendo vos, a lo que publicamos nosotros para entender mejor cómo funciona una perspectiva de regulación, negocios y tecnología, que es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? Y en este país considero, y por eso estoy muy entusiasmado, digamos, con el futuro, hay oportunidades. O sea, la cosa es descifrar cómo navegamos estos próximos tiempos y salimos de ahí con mucho más impulso. Sí, yo realmente, a ver, me gustó mucho la charla. Sí, hay una perspectiva. Yo igual tengo digamos, mucha esperanza sobre el futuro de Bolivia. Siento que Bolivia puede crecer muchísimo y principalmente, digamos, no tanto, digamos, por un tema regional, sino más por un tema conceptual, digamos. No es porque yo ame este país, que lo quiero mucho, digamos, ¿no? Pero es más porque conceptualmente yo he visto que las oportunidades se dan en estos escenarios, digamos, ¿no? Y tener la charla contigo también me ha abierto la mente a otros conceptos que yo no me había dado cuenta. Por ejemplo, lo que decías, la narrativa es muy cierto. Y al final es marketing. Y al final todo necesita venderse a través del marketing, digamos, ¿no? Entonces, claro, si vos no generás una narrativa positiva, es tal y como vos decís, alguien más la va a generar y no va a ser positiva. Sí. Entonces, tenés que generarla. Y entregar resultados después, ¿no? Sí, obviamente. Tienen que haber resultados porque si no la narrativa se cae, ¿no? Esa es la realidad. Y igual Milei entregó una narrativa y esa narrativa ha ido creciendo en función de que él ha ido logrando las cosas que va logrando. Entonces yo creo que el siguiente presidente es algo que debería pensar.
o sea, el siguiente gobierno en general es algo que debería pensar, ¿no? Estructurar una narrativa para este nuevo gobierno que nos ayude a vender esta idea país, esta idea ciudades, porque al final las ciudades van a terminar siendo más grandes que los países. Bueno, pues Salomón, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un placer tenerte. Un gusto, claro que sí. Ya está.